estamos aquí con Roberto Castillo, que viene desde Nueva York, pero mejor él que se presente. ¿Qué tal, Lalo? Mi nombre es Roberto Castillo, soy originario de Puebla, nací en el 1982 y partí a Nueva York a los 17 años de edad. De ahí, pues, me empecé a forjar como tatuador. Es que en realidad la historia empieza en Puebla, ¿verdad? Porque en ese entonces hacía graffiti, andaba de pandillero, tagueando, y conocía a muchos artistas de aquel entonces que eran taggers y después pues se volvieron tatuadores. Perdimos contacto por ciertos años. Después de años mandé a mi mamá a buscar a uno, el cual ya no vivía en Puebla, pero se mudó a Guadalajara. Este chavo o señor es el Terco, no sé si algún día has escuchado de él, pero pues ya con el Terco, pues ese güey es como, me dio un montón de inspiración desde que éramos niños artísticamente hablando, ya que pues siempre llegábamos de cotorrear o a cotorrear a su casa y decía, no, pues mira, veis tal dibujo, me sacaba y nos enseñaba, y pues quieras o no, eso te va como filtrando algo en la mente de qué quieres o a qué quieres hacer o dedicarte. Pero también profesionalmente hablando de tatuajes, la primera vez que pisé un estudio de tatuajes fue como por ahí del 96 tal vez, por la curiosidad, porque mi vecino hacía piercings o hace piercings en todo Rock ahí en Puebla, y entonces, pero yo no sabía qué era él, ¿verdad? Pero un día enteré que él era la persona, César, y César pues siempre me veía en la calle porque era mi vecino, te digo, y me saludaba, pero no sabía ni su nombre ni nada, ¿no? Entonces él un día le dije que me hiciera una perforación, me metí y vi a Alfredo Mata tatuando. Don Alfredo Mata en aquel entonces, pues tú sabes, era un señor ya adulto y con bastante experiencia en esto. Yo me metí así como sin pedir permiso y me fui detrás, ¿no? Vi a un señor tatuando y me llamó mucho la atención. Me metí y él me corrió de su estudio. No, sácate de acá, chamaco. Yo tenía 14 años y había sido una vez que pues me había ido de pinta de la escuela, de la secundaria, y yo quería un arete, ¿no? Más que nada fue eso el que me llevó a meterme a ese estudio y me quedé como bien impactado y súper intrigado de cómo se podría hacer un tatuaje. ¿Antes de eso habías tenido alguna imagen de tatuaje? ¿Visto a alguien? No, ¿sabes? No sé si te recuerdes por ahí de los 80s. Yo tenía como no sé, 4 años tal vez. Estoy hablando como del 86. Y mi mamá me compraba los gancitos y me los pegaba con alcohol. Y esa onda como que siempre veía y andaba yo así como que muy chingón, ¿no? En el barrio ahí. Y no sé, tal vez eso pienso que me influyó desde ese punto, aunque nunca lo realicé hasta que ya cuando era tatuador y empecé a como a hacer memoria de las cosas que me habían pasado, por qué, fue que pienso que eso influyó un poquito. Pero tatuaje, esa fue la primera vez que vi a alguna persona hacerse un tatuaje o cómo se hacía o nada. Ese fue el día que me iba a hacer una perforación y don Alfredo me corrió de su estudio. Fue en ese momento, pero antes no sabía y siempre me quedé con esa cosa en la cabeza de cómo se podría hacer o qué así. No sé, era tanto como un poco, tal vez un sueño de ver cómo se hacía. Porque pues en mi casa mi papá pues es militar o fue militar y veía las cosas como no, esos de vagos o gente de la calle o no sé, presos, pandillero, no sé, ¿no? Pero pues crecí, ¿sabes? Pensando esas cosas y lo veían tan mal que en mi familia nadie tiene tatuajes, creo, hasta el día de hoy, solamente una persona de mi familia. Y ya no fue algo como que yo creciera en un ambiente creo que de ahí
me fui... ¿En qué colonia de Puebla vivías? En Lomas de San Miguel, es por la penitenciaría. Y pues es un poco, bueno, en aquel entonces era un poco lejos del centro, pero igual seguía perteneciendo a Puebla. Y pues no sé, iba mucho al centro y cotorreaba mucho en el centro. Y de ahí empecé a ver otros chavos que eran taggers, que ya traían tatuajes. Tal vez como por el 98 conocí al Gobe, que era un chavo en aquel entonces que era un tagger súper conocido en Puebla, pero ese chavo ya traía tatuajes, ¿no? Ya traía sus mangas llenas, su pecho, y yo me recuerdo un día que fue, si no me equivoco, fue Pedro Álvarez a Puebla a tatuar en la convención, no sé si del 98 o 99, y este chavo andaba vendiendo todo, su mochila, todo, porque quería un tatuaje de Pedro y andaba en chinga, ¿no? Vendiéndonos a todo el mundo lo que fuera. Y pues ya el Gobe creo que fue como la segunda persona que vi así como bien llena de tatuajes, y ya empecé pues a conocer a más gente del círculo. En aquel entonces los tatuajes, pues igual yo era un chavo, te digo, 17, como 15, 16 años, y no era como súper popular. En Puebla solamente existía Todo Rock, que era el más conocido y creo que es el más antiguo de Puebla, y de ahí había uno por la Fuente de los Muñecos, por Xonaca, y es un compa que se llama Alejo Calavera, no sé si algún día has escuchado de él, y él es... Y párale de contar porque no conocía a más personas que hicieran tatuajes. No había locales de tatuajes, solamente existían esos dos. Cuando me fui de Puebla en el 2000, seguían siendo más o menos esos dos, y párale de contar, ¿no? Entonces, toda la Expo Puebla que la hacía Alfredo Mata, y la mayoría de gente que llegaba eran de otras partes de México. Para cotorrear solamente, porque yo aprendí a tatuar en Nueva York. ¿Y a quién recuerdas cuando fuiste a la Expo? A la Expo me recuerdo del Piraña, el Mata, no sé si... Alfredo Mata. No. El Mata, así le decían, el Mata. Y Osvaldo Villalobos, que hacía perforaciones aquí en el Chopo, el Frijol, el hermano del Piraña, él me hizo una perforación acá, me hizo como el bridge, ¿no? Que por cierto, César me le hizo emoción, ¿no? Como, ¿quién te perforó, güey? Y yo adelante, no, pues ahí en la Expo, ¿no? Pero, ya no, así en realidad... Es que también le entraba un montón al chupe y a veces era muy desmadroso. Entonces ya en ese día, me acuerdo que andaba yo como ya andaba muy prendido. No, tengo recuerdos chidos, pero cuando recién empezó la Expo. Pero ya después y las Expos aquí pues se me hacen un poco más divertidas acá en México, o hasta cuando yo me recuerdo, ¿no? Pues ya que traen grupos en vivo y... Pues no sé, shows, esto, el otro, cosas que en Estados Unidos hasta poco, no tiene mucho que empezaron a hacer, como combinar la música con el tatuaje, porque antes no había, ¿no? Sí, ahora pues se ha vuelto como más diverso todo la onda en las convenciones allá en Estados Unidos, que ya ves como pues personas danzantes aztecas que llegan a hacer sus actos, ¿no? Sus danzas, y de otro tipo de cosas que ya las ves un poco más diversas y entretenidas, más como para todo tipo de público, familiar tal vez. ¿Y por qué te vas a Estados Unidos? La verdad no lo sé, solamente me fui de loco y tenía una onda como que me quería conocer como todo el mundo y viajar y cotorrear, ¿no? Entonces, como siempre tuve esa mentalidad de irme para otros lados y explorar. Sí, entonces yo creo que eso pasó en el momento. ¿Y te fuiste solo? O sea... Sí, bueno, llegó un güey de Nueva York que se llama Chencho,
Y Chencho pues ya llevaba como, no sé, 10, 12 años viviendo en New York. Y él llegó a Puebla a ver a su familia. Y ya, él me invitó. Y bueno, pues se dio la oportunidad. No, sí, Chencho X, no tiene nada que ver con el tatuaje. Él solamente me llegó, me invitó y dije, bueno, pues estaría bueno, y ya me fui para allá. Mi intención nunca fue quedarme mucho, ¿no? Solo era más como ir a ver qué onda y así, ya regresar, pero pues como a los 3 años que estuve allá, contacté al Terco otra vez, ¿no? Entonces el Terco me manda diseño, me manda un montón de flashes de los que él ya estaba haciendo. Para eso el Terco ya era tatuador aquí, ya me hablaba de, no sé, perforaciones extremas, tatuajes distintos, que yo en Estados Unidos pienso que el tatuaje estaba un poco atrasado para lo que él me hablaba. Los tatuadores de Estados Unidos no tenían ni la más remota idea de lo que él me decía. Y entonces pues yo llegué a unos cuantos estudios y hablaba un poco de lo que él me decía sin yo saber en realidad, y la gente se quedaba viendo como, ¿y tú de dónde sacaste esa información? Y ya hablaba yo, pues mis amigos de México hacen tatuajes, son artistas. Y entonces el Terco me mandó un montón de dibujos, diseños, flashes, me dijo que sí los podía llevar a los estudios de Nueva York, y para eso conocí a unos mexicanos Octavio, el Shorty, salía yo de trabajar y lo iba a ver y me ponía a platicar con él. Él es de Puebla, pero él es criado en Nueva York, entonces como no conocía Puebla en realidad, y pues decía, oh, tú eres de Puebla, platícame, y ya me ponía a platicar con él sobre Puebla y cómo era México, porque yo recién había llegado, no sé, 3 años atrás, 3 años antes de... Y de ahí conocí a Raúl y al Mono, Raúl Navarro, que es mi maestro, y el Mono, su primo, que llevaban como, no sé, muchísimos años, 20 años viviendo en Nueva York, pero ellos son de aquí del DF. Bueno, el mono es de Ecatepec, y Raúl es de aquí, no sé, creo que vive en Coyoacán, no sé, no estoy seguro. Bueno, Raúl, me volví más amigo de Raúl que de los otros, ¿no? Entonces Raúl como que me decía, ven a verme, vamos a cotorrear, vamos a echar relajo, y me empezaba a jalar poco a poco. Llegó un tiempo que yo trabajaba de noche y... ¿De qué trabajabas? En un bar, trabajaba trayendo chelas y de lo que se podía, ¿no? Más bien, trabajaba de todo en el bar, no tenía algo específico para lo que hacía, solamente me presentaba a trabajar y vete a comprar esto, vete a comprar el otro, barre, limpia, tráeme chelas, tráeme alcohol, ves, como todo ese tipo de ondas. Y trabajaba ahí, pero salía a las 6 de la mañana y me iba a mi casa y dormía 3, 4 horas y me despertaba y me iba a ver a Raúl, a cotorrear, pero ya yo llegaba y pues tú sabes, ¿no? Como todo chico que llega así, eres un... ¿A un estudio? Sí, a un estudio de tatuajes que se llama Waytech, está en el Bronx, en el sur del Bronx, y ahí trabajaban estos chavos, todos eran mexicanos y el dueño es un coreano, y entonces pues iba a cotorrear con los chavos, ¿no? Pues todos me invitaban y vente a cotorrear, vente a echar relajo, y ya llegaba y pues les ayudaba a limpiar, les ayudaba a esterilizar los tubos, a lavar los tubos. Tú sabes, los grips, que los ponías en el autoclave, no, ¿cómo se llama? El ultrasonic. Y lo ponías en el ultrasonic y órale, pues tú como eras el chavo, llegabas a limpiar, ¿no? Todo, pum, pum, barrías, les trapeabas, ibas por el café, todo. Pues todo eso me hizo que me ganara un lugar en el estudio, y ellos... Pues antes de aprender a tatuar, me enseñaron todo lo que era esterilizar, tener una higiene bien para tu tatuaje, para el estudio en general, ¿no? Los clientes, tú mismo por tu seguridad, y hacer agujas, soldar agujas. Ves como desde eso aprendí a hacer eso antes de aprender a tatuar.
Ahí ni siquiera querías tatuar, solo no, estar con ellos. Sí, solamente quería cotorrear, no iba a cotorrear. Pues no tenía amigos, ¿sabes? Los mexicanos de allá eran como otra onda y yo era como diferente, no, como que no encajábamos mucho. Y no había tanta gente como del DF, se podría decir, o gente que estuviera interesada en las cosas de tatuar o así. Y no sé, solamente no encajaba mucho en aquel entonces con muchos mexicanos. Entonces cuando conocí a estos chavos y sentí como que encajé por primera vez después de años con una bandita, ¿no? Entonces pues... ¿Cómo los conociste? Un día de insomnio, no podía dormir, me salí a caminar a la calle. Vi el estudio, me metí a babosear, pregunté por unos tatuajes. Y ya de ahí empezamos a hablar del tatuaje que me quería hacer. Y ya de ahí el chavo me empezó a preguntar que si traía imágenes, ya le llevé unas imágenes, él me dijo que se iba a poner a dibujar, pero para la próxima vez que llegué al estudio ya llevaba los dibujos del terco. Entonces el terco lo que me dijo es que se los diera para que la gente los tatuara en Nueva York. Entonces yo hice como esa conexión. Se fue así como México a Nueva York, que hice como un poco de una conexión así. Y pues ya así poco a poco ellos me preguntaban de dónde lo saca. Dice, no, pues de México. Después, antes yo me hice un tatuaje con un muchacho, pero ya llevaba yo los dibujos del terco. Me fui a tatuar con este chavo porque me lo recomendó mucho una amiga. Y sabes, pues yo no sabía de tatuajes y la muchacha era más como que no, sí ves, mi amigo te va a dar precio porque él es mi amigo. Y pues ya no sabía nada, pues no sabía nada de tatuaje, que no debes como de buscar un precio barato, ¿no? En realidad tú sabes que eso sale siempre caro. Pero pues en aquel entonces hacía muy poquito dinero y iba a los estudios regulares y lo que yo estaba pidiendo me pedían, no sé, $800, $700. Y para yo juntar $700 tenía que trabajar como 3 semanas y pues allá las rentas son caras, la comida es cara. Eso. Entonces me estaba costando un poco, más bien mucho trabajo, pero ahorré como en mi cumpleaños y dije, ahora sí me voy a hacer mi tatuaje, no me importa. Pero encontré una amiga de Puebla que trabajaba de mesera y ya la vi tatuada y dije, oh, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿No? Y así convivimos un rato y ella me dijo, no, pues ve con este güey nos tatúa a todos, toda mi familia va con él y te va a dar un precio chido. Ya llegué con el chavo, me hizo un tatuaje, pero me hizo un tatuaje como estilo bien cholo, ¿no? Y era como medio azteca, se fue así como un azteca. En aquel entonces no sabía qué era, pero lo vi, me gustó y me lo hizo. Black and Gray solamente. Después conocí a Giovanni. Después conocí a estos chavos que te platicé al principio de Waytech. Y ya ellos como empecé a ver más técnicas, porque el chavo, el otro, solo trabajaba en su casa y no tenía más que una técnica, se puede decir como bien Los Ángeles, ¿no? Solamente. Sí, solamente una aguja o 2 agujas, una máquina y cambiaba la aguja en el proceso del tatuaje. Pero cuando llegué con Waytech, con Raúl y estos chavos, ya veía que ellos usaban Magnums, usaban, no sé, 3, 4 diferentes máquinas. Y pues, tú sabes, ahí te cambia un poco la perspectiva del tatuaje, ¿no? Las cosas que pues ya ves en un tatuaje profesional que en un tatuaje que no. Y ya Giovanni me empezó a hablar de tatuajes y me empecé a hacer tatuajes con ellos. Poco a poco así empecé a cambiar la onda con el estilo de tatuaje, ¿no? Que al principio te digo como era bien canero, o lo que yo pensé que era un tatuaje y pues en realidad había, no sé, un universo, ¿no? De sí, claro, posibilidades de hacer uno. Entonces,
Este chavo de Raúl me invita, me dice un día, oye, ¿no te gustaría venir a tatuar? Porque Giovanni le hacía burla, y decía, ¿para qué lo tienes aquí limpiándote? ¿Por qué abusas, no? Y Raúl decía, no, es que yo le quiero enseñar a tatuar. Y ya Raúl me dijo, ¿no quieres aprender? Y ya pues yo me quedé con la cabeza como que, pues sí, estaría, pues te están dando todo, ¿no? Y puedes vivir tal vez de tu sueño, ¿no? Porque, pues sí, de trabajar en un lugar que te explotan y estás trabajando un montón de días y un montón de horas por un sueldo así como mínimo que a duras penas te da para sobrevivir, ¿no? Pues ese chavo me ofreció, pero no le hice, no, cuando él me ofreció, al otro día fuimos con Wes precisamente a Unimax y cuando él me dijo, ¿qué onda? ¿Cuándo compramos la máquina? Y le dije, pues ya, cuando quieras, me dices y vamos. Yo tenía un poco de dinero ahorrado y ya él me llevó. Dice, no, pues mañana te veo a 9 de la mañana aquí en la estación de Grand Concourse en el Bronx. Y dije, sale, ahí nos vemos. Llegué, traía como $1,000. Me compré una máquina, una Lauro Paulini pues tú sabes, de bobina, súper pesada. Y esa fue mi primer máquina de tatuar junto con una Mickey Sharp, una macro dial de línea. Y tú sabes, esto es una máquina de poder súper grande, cuadrada. Y pues todo eso ya con lo que ellos me habían enseñado de hacer agujas y la limpieza. Y todo eso como que ya tenía como un poquito de confianza tal vez, pero tenía mucho miedo y tú sabes la incertidumbre de qué puede pasar, ¿no? Después de hacer o cuando estás haciendo un tatuaje. El cual llegué a mi casa, había unos cholos en la cuadra y me vieron y me dice, ¿qué traes ahí en tu bolsa? Yo tenía bien lleno de cosas de tatuar y me dice, ¿qué traes en tus bolsas? Y yo bien presumido, no, pues una máquina de tatuar. Y me dice, ¿sabes tatuar? Y le dije, pues sí, pues voy a aprender. Y me dice, ¿qué onda? Dice, pues tatúame, ¿no? Y ahí fue mi primer tatuaje que hice. El mismo día que compré mis máquinas, llegué a mi casa y le dije, llega como en 1 hora y ahí te espero en mi cuarto. Y ahí le hice una... Bueno, Raúl me dio un montón de flashes de tribal. Y entonces, pues como tú sabes, es puro negro. Y bueno, en la cabeza de cualquier persona, técnicamente dices, tribal no puedes perderlo, ¿no? Y saber que son súper difíciles de hacer, ¿no? Pero bueno, las personas no lo piensas y cuando Raúl me dijo, ¿qué quieres que te dé? Yo dije, dame tribales, güey, porque eso es lo que me va a salir, ¿no? Y me dio un montón de tribales y le enseñé a este chavo, le decían el cucaracho. Y le dije al cucaracho, ¿qué quieres, güey? Mira, tengo todo esto. Y él me saca una planta de mota, pero con un chingo de célticos, güey, adentro, ¿no? Así. Y yo bien confiado, sí, guárdatelo, hago, siéntate, po. Y entonces empecé a hablar por teléfono a Raúl y le dije, oye, güey, ya conseguí una víctima, así, ya sea. Y le dije, ¿cómo le hacemos, güey? Y Raúl por teléfono me está dando todas las instrucciones, ¿no? Así, ya está, y no te pongas nervioso, esto, hazlo bien, y todo, y cualquier cosita que necesitaba, era como que me salía del cuarto para que no se diera cuenta el chavo que yo no sabía tatuar, porque me seguía diciendo, le hacía una línea, y le hacía la línea como, porque me daba miedo hacer una línea sólida, entonces pues de a poquito, y él se quedaba y me decía, no, tú sí sabes tatuar, sabes lo que estás haciendo, y yo le dije, sí, no te preocupes, ahorita te la voy a hacer. Total que todo el tiempo estuve limpiando con el green soap, y tú sabes que tú no puedes tatuar y limpiar con green soap sin primero haber hecho la línea, ¿no? Bueno, en mi caso no sabía que el green soap me iba a borrar todo el stencil, entonces pues se borró, pero lo único que se mantenía más o menos era el contorno de la marihuana. Y entonces cuando le dije, ¿sabes qué? Tal vez solamente te voy a hacer el contorno de la mota y la voy a hacer toda negra. Y el muchacho me quedó viendo como que, pues ya, dale, ¿no? Y ya le hice la planta de mota toda negra. Y ya así quedó. Después de años, bueno, le gustó.
Con Green Soap, ¿no? Green Soap y pum, porque ya había visto a Raúl hacerlo varias veces, solamente que pues era mi primer tatuaje, estaba súper nervioso y no sabía qué onda, ¿no? Entonces, y más sin nadie que te esté aquí como diciendo, mira, guiándote, ¿no? Puede ser esto, puede ser el otro, no tenía esa opción, entonces pues la única opción era el teléfono y le llamaba y me aconsejó esa vez y pues así fue la historia del primer tatuaje que hice. El chavo salió bien contento, fue con los otros cholos vieron su tatuaje y me hicieron citas para tatuar. Y dije, no, pues chido, ¿no? Y no, yo quiero una virgencita y que quiero no sé qué, que quiero. Y ya, pues ahí empecé a tatuar a un montón de banditas. Pero... ¿Qué año habrá sido? 2003. Sí, 2003. Y yo seguía trabajando en el bar de noche y una vez le enseñé una foto a una muchacha del tatu que había hecho temprano y me dijo, oh, ¿tú sabes tatuar? Hazme un tatuaje. Y ya empecé a hacer tatuajes en mi casa. Iban de lejos porque les cobraba como, no sé, 10, 20, 30, poquito dinero. Nada más yo lo que quería era aprender, no me importaba. Pues como yo tenía mi trabajo de noche, yo hacía mi dinero, ya no yo lo que quería era mejorar y aprender y, ¿me entiendes? No iba en búsqueda de hacer una feria, ¿sí? Entonces, pues empecé así a tatuar poco a poco y hasta que un día llegué al estudio y Raúl se tenía que salir y no había quien estuviera en el estudio y le dijo, él habló con el dueño y le dijo, oh, voy a dejar a mi amigo que tatúe aquí porque tengo una emergencia y no hay quien se quede, o si no yo me voy a ir pero no hay quien tatúe. Y ya ahí fue que me dieron una oportunidad de trabajar en un estudio profesional de tatuajes y pues ya de ahí para el Real, así. O sea, ¿te quedaste a trabajar ahí, digamos? Sí. ¿Ya te dieron un lugar por ese día o cómo? Sí, me dieron un lugar por ese día y la persona que tatué regresó como a las 2 semanas a buscarme. Y ya el coreano, como, ¿quién buscas? Porque él no sabía que me habían dado chance. Haz de cuenta que su empleado de él, que era el manager de la tienda, él fue el que me dijo, ok, bueno, que no se dé cuenta el dueño, no hay bronca, ¿no? Aquí lo vamos a dejar. Y ya después regresó la señora a buscarme y el coreano se quedó como, ¿de quién lo tatuó, no? Porque no sabía quién era. Y como había sido un domingo, pues él no iba los domingos a trabajar. Y de ahí ya me pidieron ir todos los domingos, porque como no iba el dueño, me decían, ven los domingos. Y ya iba todos los domingos sin falta, llegaba bien temprano y a tatuar, ¿no? Así, y ya, pero estuvo chido porque en el momento me empezó a caer un montón de clientes, ¿no? Y me tardaba yo un madral así. Hacía un tatuajito súper chiquito y me tardaba así como un madral, 3 horas. Lo que todo el mundo ahí lo hacía en 1 hora o menos, tal vez, ¿no? Y yo así, pues... Pero de ahí, pues, me empecé a dar un poquito, a conocer como con la gente de la zona y llegaban y como no les cobraba lo que mis amigos cobraban, ¿no? Obviamente, si mis amigos, yo les llegaba y les preguntaba, ¿cuánto cobras por esto? Ellos me decían, cobra 60. Yo llegaba y decía, dame 40, porque no me sentía seguro de cobrar tanto, ¿no? Que ya después, tú sabes, pues también ya te empieza a decir, no, pues que también es un negocio, ¿no? Y tienes que ponerte pilas con eso, porque no puedes estar dando bien barato todo el tiempo, que hay que pagar la renta y esto. Pero esos ya fueron más como cosas del patrón que llegó a hablar conmigo. Y mira, como ten consideración de que esto es un negocio, ¿no? Y entonces pues ya me puse más pilas en ese aspecto también y me empezaron a dar como consejitos aquí y allá. Luego de eso hubo un desacuerdo ahí en la tienda y pues ya terminé por salirme, ¿no? Porque ya no había chance ahí con otras personas que estaban ahí en el estudio y no quise, como ellos me dieron la oportunidad, no quise como hacerlos pasar un tiempo incómodo, ya que pues era su trabajo, ¿no? Entonces decidí buscar por otro lado y de ahí conocí a un amigo que se llama Rodrigo y fue como,
teníamos como muy poquito tiempo de empezar a tatuar, ¿no? O sea, ¿cuánto duraste ahí? ¿Como un año? Sí, se podría decir un año, menos de un año. Pero ya al año había otros estudios por ahí chiquitos, mucho más chiquitos que donde yo trabajaba. Y pues me fui a buscar trabajo con ellos porque por la misma razón de que no tenía la experiencia ni sabía mucho tatuar, no era como que podías ir a buscar al Village o a un lugar que tuviese mejor reputación. Entonces pues fui ahí y me dieron chance de trabajar. Basado a lo que aprendí ahí con ellos, que en realidad fue bastante, fui a buscar trabajo con estos chavos. Nunca me imaginé que estas otras personas tuviesen menos calidad de tatuaje, ya que ellos tenían su estudio de tatuaje, ¿no? Me imaginé, pues si eres dueño de tatuaje, de un estudio, ya debes de saber más. Y llegué con un portafolio, ya hacía tatuajes, pues no sé, medias mangas y así, cosas que las personas, ¿cómo hiciste esto? ¿No? Y pues a mí se me hacía como rarísimo que una persona de ese calibre me preguntara, ¿no? Y pues ya estuve trabajando un rato y conocí a Rodrigo, te digo, luego a Rod Jiménez. Él y yo nos volvimos muy compas. En ese entonces trabajamos al cruzar la calle uno del otro y como no había mexicanos en realidad en la industria mucho, y ya pues él me iba y nos poníamos a platicar y nos volvimos muy compas, ¿no? El día que lo corren a él del estudio donde trabajaba, al cruzar la calle de donde yo trabajaba, lo corren porque me hablaba. Entonces al otro día me corren porque yo le hablaba. Y entonces fue como súper raro porque ellos eran puertorriqueños y no sé, pues como tenían sus broncas, ¿no? Entre ellos, pero pues nosotros éramos ajenos a la onda y pues no nos importaba y nos platicamos porque éramos paisas. Y pues tú sabes, cuando ves un mexicano y otro mexicano, bueno, no sé, en tierra ajena es como ¿qué onda, paisa? Vamos a cotorrear, ¿no? Y pues sí, ¿no? Tú eres paisa, yo también. Y nos volvimos compas. Cuando lo corrieron, él se va a buscar trabajo a Queens. Y el mismo día que se fue, consiguió trabajo con el Vampiro. No sé si lo conozcas, Jesús. Con Jesús, sí. Entonces el Vampiro le da trabajo a él y él me llama por teléfono y me dice, ya conseguí trabajo, güey, así, así. Entonces Jesús escucha lo que Rodrigo me está diciendo y Jesús le dice, dile que si está buscando trabajo, que yo le doy trabajo, que venga. Sí, y ya pues dije, no, a huevo. Y él me dice, hey, güey, este güey está buscando trabajo, está buscando trabajadores, que vengas. Y ya llegué y ese güey me dio trabajo y trabajamos Rodrigo y yo en su estudio. Inconcrete. No, en aquel entonces se llamaba Crazy Tattoos. Y era un estudio súper chiquito, pero así como cuando te digo que súper chiquito, solamente cabíamos Rodrigo y yo y nada más. Y si quería tatuar a alguien más, se te tenía que salir uno de nosotros, ¿no? Entonces, trabajamos ahí con Vampiro, pero él ya estaba a punto de mudarse a otro local más grande, por eso es que estaba buscando trabajadores. Y ya nos movimos a trabajar como, ¿qué será? 4 calles de ahí, ¿no? A un lugar que está pues mucho más grande, entramos más personas y está más en una locación que es mucho más ocupada que la anterior, entonces pues ahí nos empezó a ir re bien. Y sí, la verdad que ahí gracias a Rodrigo, gracias al Vampiro que me dio la oportunidad, porque de ahí me empecé a crecer como tatuador, porque me creció la confianza en hacer tatuajes pues más complejos, con más colores o más, no sé, como más que un simple tribal, una simple mariposa, un simple, ¿ves? Así pues, no sé, me dio la confianza y fue algo que pues bien chido, no se me va a olvidar eso, porque tú sabes que no todo el mundo te da esa confianza de, no, pues pon en mi estudio, ahí está y date, ¿no? Lo que entre. Porque en el otro lugar me controlaban mucho eso, como si entraban, así me fueran a buscar a mí
pero si era un tatuaje que se veía complicado, me decían, no, tú no puedes, a ti no te va a salir, ¿ves? Y con Vampiro nunca fue así la onda. Pero sí era porque no tenía hasta esa capacidad, o era porque tenían sus favoritos y les daban más trabajo a sus favoritos. Sí, y tal vez porque el señor no me tenía la confianza, porque decía, tú tienes solamente 6 meses tatuando, como no asimilaba tal vez que yo pudiese hacer algún tipo pero si había un tatuaje que yo notaba que yo era incapaz de hacer, pues no lo hacía, les decía a los demás, sabes que está este tatuaje, ¿no? Y porque pues es lo lógico, no vas a chingarle la piel a alguien, ¿no? Nada más porque dices tú, yo puedo, yo quiero, y al final tal vez no lo puedes, ¿no? Y no debías de hacerlo. Entonces, para evitar eso, se los daba a estos chavos, y era un tatuaje que yo de plano no podía. Sí. Entonces, ¿estabas con Jesús? Sí. ¿Ya abrieron el estudio más grande? Sí. Antes de llegar con Jesús y antes de irme del Waytech, estos chavos me introducen con el estudio de Paul Booth, ¿no? Que estos chavos me llevaban a sus fiestas de Paul Booth que hacía. Y yo pues no sé, era como que estas ondas están como muy diferentes, ¿no? Yo te estoy hablando del 2002, 2003, 2004, y su estudio de Paul Booth era una cosita bien chiquita, así como súper chiquita, solamente entraban el Lucifer, y tenía otros dos chavos que acaban de llegar en ese entonces, que era Dan Marshall y Tim Kern. Llegamos porque mi maestro Raúl se quería hacer un cover-up, y cuando llegó a hacerse el cover-up, pero él quería que se lo tatuara Lucifer, ya que Lucifer era como que el que tenía la cercanía al tatuaje de Paul Booth, ¿no? Ya que, pues tú sabes, sí, me imagino que sabes quién es. Entonces pues era su primer aprendiz de Paul Booth, y le pegó todas sus ondas, ¿no? Entonces mi amigo se quería hacer un tatuaje con él, porque en aquel entonces para tatuarte con Paul tenías que hacer una cita de, no sé, 3 años antes, y entonces te cobraba pues también bastante dinero, ¿no? Era un lujo en realidad traer un tatu de Paul Booth. Hasta el día de hoy, obviamente el Paul Booth siempre va a ser él, y no es carísimo, y es algo de colección. Entonces es difícil agarrar un trabajo de él. Pero Lucifer no le quiso hacer su trabajo a mi amigo, y lo mandó con Tim Kern. Tim Kern le dijo que sí, y entonces él le hizo el tatuaje, y yo iba y le ayudaba a traducir un poco lo que decía. Pero bueno, le ayudaba a traducir, y ya entonces Tim como que me empezó a hablar un poquito más, porque como que era el que más le entendía de todos los demás, y Tim me dio una invitación para una fiesta, y se la di a mis amigos fuimos, y pues no sé, fue una experiencia loquísima, porque fue la primera vez que vi un Art Fusion en vivo, y fue de los primeros que hicieron ellos, y también había unos güeyes que se colgaban y hacían pinturas con su sangre, que hacían pues pinturas con su sangre y todo eso. Entonces ellos me llevaron a la fiesta, y empezó a cambiar un poco la forma de ver del tatuaje. Después de esos días, pues ver cómo ellos tatuaban, y yo ir a ver cómo tatuaban a mi maestro, me cambió la forma de verlo, ¿no? Porque nunca había visto un tatuaje que hicieran
sin línea. ¿Sabes? Mis maestros o las personas a las que conocía del tatuaje, a todos los tatuajes, era todo línea, todo línea, todo línea. Entonces cuando yo conocí a estas personas, ellos no les ponían líneas a sus trabajos, como todas las líneas que le ponían era casi al último, si es que necesitaban. Entonces como que me cambió la forma de ver un poco el tatuaje y trataba de hacer todo lo que ellos hacían. Ya después me fui a tatuar con ellos y pues tú sabes, todo era como una escuela, ¿no? Porque no nomás te vas a hacer un tatuaje, sino también vas y observas qué hace, cuántas gotas le pone a la tinta, cuántas, no sé, tratas de copiar hasta el modismo de cómo ponían el cable de la no sé, la aguja, como todo para proteger, ¿no? El equipo de tatuar y a la persona y a ti mismo también, ¿no? Entonces, pues ellos me cambiaron esa forma de ver y cuando llegué con el vampiro, yo ya tenía esa idea de querer hacer un tatuaje así, pero no lo sabía hacer. Entonces, pues cuando el vampiro llegué, él me dio la oportunidad de crecer en ese ámbito de que ponte, carnal, ¿no? Ahí está, entra esto, ponte, hazlo. Y entonces pues empecé a crecer más artísticamente hablando en ese aspecto, ya que pues él me abrió las puertas, ¿no? Pues de ello. Haciendo un paréntesis de esto, ¿cómo era la fiesta? ¿Cómo fue? Porque sí he escuchado de ellas, pero no las conozco. ¿Cómo era? ¿Qué? Pues esa fiesta fue como muy gótica, la neta es que no sé, había pues esos güeyes que te digo que los colgaban y se sacaban sangre y sí, las ponían en copas, terminaban de que se estuvieran colgando y llegaban y empezaban a pintar con esa onda. Había modelos, no sé, semidesnudas, hacían tatuajes ahí en vivo, pero así como enfrente de, no sé, 50 personas. Se ponían a hacer pues los art fusions que te digo. Nunca en mi vida, hasta ese punto de mi vida, nunca había visto unas personas que como que se congeniaran tanto uno con el otro y que tuvieran la confianza tanto de poner 3 papeles e irse rotando cada 10 minutos y uno seguía el dibujo del otro y el otro del otro y el otro del otro. Fue algo como que a mí me explotó la cabeza cuando lo vi, ¿no? Dije, ¿cómo chingados le hacen, no? O sea, se conocen tanto. Y por eso era como, en aquel entonces era el equipo más grande, más fuerte de tatuajes en toda Nueva York. Sí, no sé, hasta el día de hoy pienso que Paul Wood fue como que el padre de eso, ¿no? Como, pues que llegó a Nueva York y traía artistas de todos lados del mundo a tatuar a su estudio, nada más. Oh, sí, a mí me latió ese güey de China, tráetelo. Sí, tráetelo a trabajar aquí conmigo y ahí estaban trabajando y había güeyes que no hablaban inglés, ¿no? Y por ejemplo a mí me tocó ver a Little Dragon y a Stefan Alcántara cuando recién llegaron a Nueva York y hacían esas ondas, pero no hablaban, el chino no hablaba inglés y el otro güey no hablaba inglés tampoco y eran bien compas y los veías cotorreando y todo y era como, no sé si la onda artística o qué onda, pero tenían así como, se congeniaban un montón, porque de ahí vi un montón de art fusions que hicieron entre ellos y era como, no sé, algo súper, me explotaba la cabeza, ¿no? Sí, y eran como, no sé, ya ahora lo ves y ya mucha gente lo hace, ¿no? Como el Ganga o Bang Bang, que traen gente o incluso Ink Nation, ahora en Nueva York, Ink Nation, pero Ink Nation en realidad fue Paul Wood quien los trajo a Nueva York, porque él trajo al Darwin Enríquez y al Shimpa Moreno. Poquito antes de que él cerrara su tienda, pues Shimpa era el que estaba trabajando ahí, ¿no? Y pues ya... te digo, pienso que él fue como el primero que empezó a hacer esas ondas, ¿no? De traer un montón de tatuadores de todas partes del mundo y a rifar, ¿no? Entonces, pues esas fiestas eran todas así, como llega, incluso hasta el día, no, ya no hace, porque ya no tiene su tienda, pero antes de que él cerrara,
ya eran como masivos, ¿no? Esos pinches art fusions eran que decías, no manches, llegabas y había unos pinches canvas grandísimos y todos le caían al canvas, ¿no? Pum, 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 pum. Y decías, no mames, ¿qué onda? ¿No? Era más como una fiesta como bien artística también, no nomás era el desmadre, como tú dices, de fumar mota, ir a cotorrear, estar con un chingo de viejas que están semidesnudas y... ¿Ves? No, o sea, como también estaba súper enfocada en el arte, entonces esas eran cosas que pues no veía, ¿no? En realidad en ese entonces, pues fueron cosas que sí me impactaron Sí, claro. Sí. Y entonces el vampiro te empieza a dar esta libertad de ser tú mismo en el tatuaje. ¿Y para dónde te lleva esto? Pues para muchas partes, porque empecé a crecer en ello y otros artistas se dieron cuenta de mis trabajos y me empezaron a ofrecer trabajos, como ven a trabajar con nosotros, pero pues yo le estaba hasta el día de hoy le estoy agradecido al vampiro, ¿no? Que me dio esa oportunidad y yo no me quería ir, pero... Pues tú sabes, como todo artista tienes esa ambición de crecer y de ser mejor y tal vez poder llegar a una tienda que sea pues mejor a la anterior, ¿no? Entonces había un muchacho que me ofreció trabajo y él tenía un montón de, ¿cómo se puede decir? Tenía un montón de similitudes con Robert Hernández. ¿Ves? Pues que este chavo tenía una manga entera de Robert Hernández y entonces este güey cuando vio me imagino que viendo también cómo lo tatuaba cuando llegó a Nueva York, llegó con otra onda que empezó a hacer allá y un día él me escribió y me dijo que sí era de Nueva York y la chingada, le dije que sí vivía allá. Me dijo, ven a verme al estudio. Llegué, me empezó a hablar, nos volvimos muy compas desde el primer día que platicamos y me ofreció trabajar para él, pero yo le decía que trabajaba para el vampiro y yo no me quería ir del vampiro, pero pues este chavo me ofrecía. Entonces empecé a trabajar para él 3 días y los otros 3 días me iba con el vampiro, pero ya después pues al vampiro no le convenía mucho tal vez, ¿no? Y pues un día nada más le di las gracias y me fui para el estudio de este chavo y empecé a conocer más artistas y otros diferentes estilos de tatuaje. ¿Cómo se llama? Anthony. Sí, no me recuerdo su apellido porque entonces ese güey era como un vampiro allá en Nueva York, así como tenía una banda como de vampiros, entonces todo el mundo le llamaba San Anthony. Como San Antonio, ¿no? Y ese güey todo el mundo lo conocía por San Antonio, entonces nunca me supe su nombre, güey, ¿no? Hasta el día de hoy, si me preguntas, pues es San Antonio, ¿no? Y su estudio se llamaba Immortal y estaba en Queens. Y lo tuvo por mucho tiempo hasta que cerraron, era como un mall, una plaza, ¿no? Entonces la plaza cerró y él también pues tuvo que cerrar con la plaza. Y pues ahora trabaja creo en Manhattan y no sé en realidad dónde, pero tenía un estilo muy gótico y pues me llevó a conocer otras ondas, ¿no? También, pero sí, pues pienso que si no hubiese sido por el vampiro, pues me hubiesen tenido siguiendo haciendo maripositas y nombrecitos. ¿Y te habías estancado? Sí. Con dinero, pero estancado. Sí, claro, y ya. Pero, pues sí, la cosa es que siempre es como querer crecer y seguir mejorando, ¿no? En cada aspecto. Y pues eso fue, creo, lo que más le saqué al vampiro. Tratar de mejorar, porque pues el Don hasta el día de hoy le chinga un montón, ¿no? Tiene su estudio allí en Queens y pues es como sigue siendo una inspiración porque ya está grande y todavía le anda chingando y hace sus tatuajotes y ¿me entiendes? Pues como artista tatuador pienso que es algo que no tiene como que dejar de pasar, ¿no? Querer seguir tatuando. Sí, seguir creciendo. Creciendo, sí, porque muchos ya llega un momento que dice, oh, ya yo soy tal y ya, ¿no? Sí, este güey, no, pues sigue en
sigue en la lucha y pues es aferrado. ¿Y de ahí de con San Antonio a dónde te vas? ¿O qué haces? De ahí de San Antonio,